Hola, en este video voy a realizar la sustentación de la actividad número 3, la cual consiste en aplicarle seguridad a la base de datos. Entonces lo primero que se pide es crear una clave de ingreso a la base de datos. También se nos pide crear perfiles de acceso a la base de datos, explicar cómo se hace el backup en la base de datos y hacer una copia de esta. Y también nos preguntan que qué otras opciones de seguridad implementaríamos para nuestra base de datos. Muy bien, entonces vamos a SQL Server y acá en SQL Server tenemos dos formas de autenticarnos. Una es a través de Windows. Esta forma lo que hace es que con mi usuario de Windows, mi usuario se llama Badmin, y mi contraseña de Windows, él me permite ingresar a SQL Server. Esa es una forma de hacerlo. O sea, él ahí no me pregunta contraseña. Si yo lo hago a través de autenticación de SQL Server, ya debo tener un usuario y una contraseña creados. Entonces, en este caso, lo voy a hacer a través de SQL Server, autenticación de SQL Server, para mostrarles cuál fue el proceso que se llevó a cabo para crear el usuario y a su vez asignarle la contraseña, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, en SQL tenemos esta opción de seguridad. Esta opción lo que nos muestra es inicios de sesión, roles y credenciales. Para crear un nuevo usuario, entonces ingresamos por inicios de sesión, damos clic derecho, le damos nuevo inicio de sesión y en esta ventana que nos sale es donde vamos a definir qué nombre va a tener el usuario. En este caso, yo ya hice esta parte de crear el usuario que fue Percy Admin, que fue con el que ingresé, pero voy a hacer el ejercicio para mostrarles cómo es. Entonces voy a crear otro usuario que se llame José. El tipo de autenticación que voy a implementar es autenticación de SQL Server. Estas opciones de aquí es para yo obligar o condicionar que cada vez que el usuario inicie sesión, él deba cambiar la contraseña. No considero que sea necesario aplicarlo pues en este ejercicio, entonces voy a deshabilitar estas opciones. Acá selecciono la base de datos predeterminada para ese usuario, en este caso va a ser agencia casting. Acá en roles de servidor, los roles de servidor, digamos que son los privilegios o los permisos que va a tener un usuario sobre todo mi servidor. Esos roles, cada uno de estos roles tiene una serie de permisos que acá en roles de servidor, consultando en la página de Microsoft, nos dice, por ejemplo, que sysadmin, que los miembros que pertenezcan a este rol van a poder realizar cualquier actividad en el servidor. O sea, si yo le digo aquí a este usuario José que va a ser un sysadmin, lo que estoy diciendo es que él va a poder realizar cualquier acción sobre mi servidor, es decir, sobre todo lo que tenga yo allí, mis bases de datos, mis vistas, todo. Si continúo acá, en la parte de asignación de usuarios, le voy a decir sobre qué bases de datos va a tener el, digamos que, privilegios. En este caso va a ser sobre agencia casting, por ejemplo, y sobre construcción. Acá viene otra parte muy importante que es la pertenencia al rol de bases de datos. Es decir, esta parte de pertenencia al rol de bases de datos lo que hace es que me va a decir el usuario sobre esas bases de datos que yo seleccioné, en este caso sobre agencia casting y construcción, dejémoslo solo en agencia. Él me va a decir a través de estos roles qué nivel de permisos tiene mi usuario sobre la base de datos agencia. Entonces, acá hay un perfil o un rol más bien que es public, que es que este rol, cada vez que se crea un usuario, SQL asigna este rol por defecto. O sea, todos los usuarios que se creen pertenecen a este rol public.
También tenemos acá el DB Owner, el DB Data Reader, y haciendo un poco de investigación sobre esos roles fijos de bases de datos que así se llaman. Estos roles, por ejemplo, DB Owner, si yo a mi usuario le digo que va a pertenecer a ese rol, ¿qué quiere decir eso? Que él va a poder realizar cualquier actividad de configuración y mantenimientos sobre la base de datos o sobre las bases de datos, ¿cierto? Las que yo le diga. Por ejemplo, si selecciono DB Data Reader, lo que le estoy diciendo es que él solamente va a poder leer las tablas de la base de las bases de datos o de la base de datos que yo elija. Entonces, en este caso, digamos que este va a ser un usuario con cierto tipo de privilegios. Entonces le voy a decir que es un DB Owner. En elementos protegibles, digamos que son objetos de la base de datos que se pueden proteger. Podemos proteger roles, podemos proteger, por acá tengo yo, cuáles son los objetos que se pueden proteger para mostrarles que esos objetos o esos elementos protegibles más bien pueden ser extremos, inicios de sesión. Los inicios de sesión son los usuarios, servidores, grupos de disponibilidad, roles de servidor, entre otros. Entonces, esos son los objetos o los elementos más bien protegibles. En estado se le va a decir, o se le va a indicar qué permisos de conexión va a tener ese usuario, si se le va a conceder o se le va a denegar. En inicio de sesión se va a decir si la sesión va a estar habilitada o va a estar deshabilitada. Listo, una vez ya hayamos finalizado esto, vamos a poner la contraseña y damos clic en aceptar. Con esto ya nos debe aparecer el usuario José y ese usuario, digamos que va a ser un usuario con privilegios sobre la base de datos Agencia Casti. Bueno, entonces seguimos al siguiente punto, que consiste en la creación de perfiles de acceso a la base de datos. Digamos que para la creación de perfiles tenemos que entrar a analizar lo que explicaba hace un momento de roles a nivel de servidor y roles a nivel de base de datos. Esos dos tipos de roles son los que nos van a decir qué tipo de perfil tiene mi usuario. En este ejemplo yo creé una usuaria llamada Ana y esta usuaria únicamente tendrá acceso a la base de datos Agencia Casti para realizar backups de la misma. Es decir, Ana es una usuaria que se va a dedicar a hacer backups de mi base de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En el rol fijo de servidor, ella va a quedar como sysadmin, con el rol sysadmin. En los roles de bases de datos va a quedar con DB Owner y DB Backup Operator. Entonces, si vemos la usuaria Ana, le damos clic derecho sobre el nombre del usuario, le damos propiedades. Tenemos que en roles de servidor, como yo decía allí, debe quedar con sysadmin para que ella pueda hacer esas operaciones o esa operación de hacer backup sobre la base de datos. En asignación de usuarios, sobre la agencia Casti, es la base de datos que ella va a poder operar y ella va a hacer o va a tener el rol de DB Owner y DB Backup Operator para que ella pueda realizar la operación de hacer backup de la base de datos. Bueno, también se creó un usuario llamado Pedro. Este usuario llamado Pedro, lo único que va a poder hacer él es visualizar las tablas de la base de datos, más no va a poder modificarlas. Para eso, en el rol a nivel de servidor, lo vamos a dejar con el que pone por defecto SQL, que es public, y en el rol de bases de datos lo vamos a poner como
o va a pertenecer al rol de DB Data Reader. Entonces, vamos a mirar al usuario Pedro y veremos que él en roles de servidor tiene el rol por defecto que es public. En asignación de usuarios le vamos a dar permiso sobre la base de datos agencia casting y ahí él va a ser data reader, ¿cierto? Va a ser data reader. Esto lo activé ahorita acá para un ensayo, para una prueba, y public, que es el que tiene por defecto, ¿cierto? Entonces con esto ya estamos garantizando que ese usuario Pedro únicamente va a entrar a nuestra base de datos para mirar las tablas, únicamente visualizar las tablas. Muy bien, entonces con eso ya tenemos dos perfiles, uno de backup y otro para que un usuario X, en este caso Pedro, solamente pueda ver las tablas de mi base de datos. Vamos con el siguiente punto, que es la parte de backup, de cómo se hace la creación del backup de la base de datos. Entonces para eso, para hacer ese backup, yo me posiciono sobre la base de datos sobre la cual quiero hacer el backup, le doy clic derecho, le doy en tareas, le doy en copia de seguridad y en copia de seguridad el origen es de qué quiero yo hacer backup, qué tipo de copia de seguridad quiero hacerla, completa o diferencial, en este caso va a ser completa. En el destino es donde se va a almacenar esa copia de seguridad. Por defecto, la ruta que tiene aquí es la carpeta que se crea en mi sistema operativo cuando yo instalo SQL Server. Yo podría cambiar esto si quisiera. Digamos, si yo quiero cambiar la ubicación, le doy en agregar, de aquí se me abre esta ventana, aquí en este botón, le doy la carpeta donde yo quiera almacenarlo y ya le voy a aceptar. Pero en este caso lo vamos a dejar en esa carpeta. Eso en la sección general, en opciones de medios, digamos que yo previamente ya había hecho un backup de esta base de datos. Lo que yo voy a hacer aquí es sobreescribir todos los conjuntos de copia de seguridad existentes. ¿Por qué selecciono esto? Porque si vuelvo a hacer la copia de seguridad como la hice al principio, lo que va a hacer es que se me va a unir con el otro archivo que ya tenía y me va a quedar un archivo más grande, dependiendo si yo le haya ingresado más información pues a mi base de datos. Entonces lo que voy a hacer es que me sobrescriba, o sea que este backup que yo estoy haciendo, digamos que le caiga encima al primero que yo había hecho. Muy bien, entonces acá en opciones de copia de seguridad pues hay otras opciones de compresión, pero por el momento solamente nos basta con seleccionar esta opción aquí, darle clic en aceptar y nos dice que la copia de seguridad se ha completado correctamente. Si nosotros revisamos en esa carpeta, que es en usuarios y en el usuario Badmin, vemos que hay una copia de seguridad que se hizo el 27 de mayo a las 3:25, que son las 3:25, fue el que acabamos de generar. Ese backup se puede restaurar en cualquier momento en caso de que a la base de datos le pase algo, ¿cierto? Haya algún problema. Bueno, seguimos con la última parte. Esa última parte consiste en las otras opciones de seguridad que se pueden implementar sobre la base de datos. Entonces tenemos una de las recomendaciones de seguridad es el uso de vistas y funciones. ¿Por qué vistas y funciones? Porque digamos que con las vistas el usuario únicamente va a poder mirar, va a poder visualizar lo que necesite. No va a poder ver las tablas o cómo está compuesta mi base de datos. Y las funciones es para que únicamente él pueda, digamos, ingresar o pueda actualizar ciertos campos o tablas de mi base de datos, pero que previamente yo como diseñadora de la base de datos haya establecido. O sea,
El uso de vistas y funciones lo que permite es ocultar la complejidad de la base de datos para que un usuario cualquiera no pueda acceder o no pueda visualizar información que no debería ver o acciones que no debería implementar. Muy bien, entonces también otra opción de seguridad sería el uso de procedimientos almacenados. ¿Por qué usar procedimientos almacenados? Digamos que a través de estos se impedirá que los usuarios lleven a cabo acciones que no están permitidas dentro de la base de datos. Es decir, un usuario no va a poder insertar o no va a poder eliminar campos o registros de mi base de datos a no ser que yo se lo permita a través de un procedimiento almacenado, ¿cierto? Esto lo que mejora es el nivel de seguridad de la base de datos. La encriptación de datos. Encriptar, buscando un poco el significado de esta palabra, es codificar la información para protegerla de personas que son ajenas a nuestra organización. Es decir, es digamos que ocultar la información, en este caso de mi base de datos, para que mi información no sea accesible por cualquier persona, porque sabemos que es información sensible, información que no debe ser, digamos, conocida por cualquier usuario. Entonces, la encriptación permite eso, ¿cierto? Permite ocultar esa información. Existen técnicas para encriptar datos, como lo son encriptación a nivel de columna, encriptación transparente. Todo esto consiste en cifrar los datos, ¿cierto? Porque son datos confidenciales. Bueno, hay otra recomendación y es una característica que está en SQL Server a partir de la versión 2008, que consiste en auditar o vigilar, por decirlo así, los accesos o acciones que se han dado dentro de la base de datos o que se están dando. Es decir, con eso es como yo ver un log de todo lo que ha pasado en mi base de datos, quién ingresó, quién actualizó, y ya es una característica que trae SQL Server. Se llama SQL Server Audit. Muy bien, y la última recomendación, o la última que se podría implementar, ya es a nivel de seguridad de la red. Donde se encuentre el servidor de base de datos, lo recomendable sería que que existiera un firewall. Un firewall lo que hace es proteger mi red contra intrusos. Un firewall lo que hace es que filtra todo el tráfico que está entrando o saliendo a través de la red empresarial. Entonces, lo que se recomienda es que en la red donde yo tenga mi servidor de base de datos, haya un firewall, ¿cierto? Que esté protegiendo, que esté sirviendo como de muro para que lo que está entrando a mi red no vaya a afectar los datos que se encuentran en mi servidor de base de datos. Entonces esa sería la última recomendación y ya con esto doy por finalizada esta sustentación. Muchas gracias.